Ahí está grabando Enzo, así que cuando quieras arrancamos. Bien, lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento de la función f de x igual a x más 4 sobre x cuadrado. Para analizar la función tenemos que determinar el dominio de la función, la primera derivada y su dominio, la segunda derivada y su dominio, cuáles son sus puntos de inflexión de la función, cuál es el comportamiento asintótico de la función, cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento, cuáles los intervalos de concavidad, y si tiene o presenta máximos y mínimos relativos y absolutos. Así que vemos el dominio de la función. La función f de x igual a x más 4 sobre x cuadrado presenta un único valor de x el cual no puede tomar. ¿Cuál es? ¿Alguien se da cuenta? El 0. Sí, el 0. ¿Por qué? Porque se anula. ¿Porque se anula? La función podría anularse tranquilamente, lo único que me dice que la función, digamos, lo único que dice que una función se anule es que valga 0. Es como dice Joaco en el chat, no existe 4 sobre 0, no podemos dividir por 0, entonces el 0 no puede tomar, digamos, la función no puede tomar el valor de x igual a 0. Entonces vemos que el dominio de esta función van a ser todos los reales excepto el 0. Salvo el 0 puede tomar cualquier valor. ¿Qué pasa en el 0? Es lo que vamos a ver después. Bien, primera derivada y su dominio. Si derivamos la función x más 4 sobre x cuadrado, vamos a ver que encontramos esta función. X derivado es 1, 4 sobre x cuadrado es, lo podemos escribir como 4 por x a la menos 2, y es bajar el exponente, restar 1, y listo, y queda. Y acá tenemos otra vez el mismo problema. No podemos, la función derivada no puede tomar el valor de x igual a 0 porque no se puede dividir por 0. Entonces otra vez el dominio va a ser todos los reales excepto el 0. Ahí Zoe pone que no entiende cómo derivar. Derivamos por regla. Cuando yo tengo x al cubo, por ejemplo, si lo quiero derivar por regla, es bajar el exponente y restarle 1. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, x al cubo, su derivada sería 3x al cuadrado. En este caso es lo mismo, en vez de tener x al cubo, tengo x a la menos 2. Bajo el menos 2 y me queda menos 2x, y al exponente que tenía menos 2 le voy a restar 1. Me va a quedar x a la menos 3. Por eso el x al cubo está abajo. Ahora, si quieren, cuando terminamos de pasarlo, lo mostramos paso a paso, pero es usar las reglas de derivación. Ahora vemos la segunda derivada y su dominio. Bueno, ahora lo que derivamos para obtener la segunda derivada es la primera derivada. La primera derivada era 1 más 1 menos 8 sobre x al cubo. Ahora el 1 cuando lo derivo se va porque es una constante, entonces solo me queda derivar el menos 8 sobre x a la 3. Lo mismo, bajo el exponente que es un menos 3, multiplico por 8, por menos 8, me da 24 positivo, y al x a la menos 3 le resto 1 a su exponente. Entonces paso de menos 3 a menos 4. Como es menos 3, menos 4, etc., lo puedo escribir como a la x dividiendo. Y así encuentro la segunda derivada, que es 24 sobre x a la cuarta. Otra vez el mismo problema. No puedo tomar x igual a 0, entonces el dominio de esta función va a ser todos los reales excepto el 0.
Lo siguiente que tenía que buscar eran los puntos de inflexión. Bueno, ¿quién sabe cómo se buscan los puntos de inflexión de una gráfica, una curva cualquiera? O más general, ¿qué sería un punto de inflexión? Bueno, un punto de inflexión es, ahí azul dice cuando la derivada se hace cero. Bien, cuando la derivada se hace cero, lo que tengo es un punto crítico. Un punto crítico puede ser un máximo, puede ser un mínimo, o puede ser también un punto de inflexión. Pero para buscar un punto de inflexión, no busco cuando la derivada se hace cero porque podría ser cualquiera de las tres opciones, sino que tengo que buscar otra cosa. Primero, para empezar, un punto de inflexión es un punto en el cual la curva pasa de una concavidad a otra. Es decir, pasa de ser cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Es un punto en el cual la concavidad de la función cambia. Han visto dos tipos de concavidad. Si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Si es cóncava o convexa. Son sinónimos. Entonces, tengo que buscar los puntos de inflexión, es decir, los puntos en el cual la concavidad de la función cambia. Y los puntos de inflexión se calculan como, se encuentran, se buscan, digamos, cuando la segunda derivada se hace cero. Entonces tengo que ver que mi segunda derivada se haga cero. Entonces, como decíamos, para encontrar los puntos de inflexión, tenemos que calcular cuándo se anula la segunda derivada. En este caso, ¿cuándo les parece que se puede anular la segunda derivada? O sea, ¿qué valor tiene que tomar x para que la función sea cero? Ahí Joaco pone el cero. ¿Qué pasa si yo a x le asigno el valor de cero en esta función? Me va a quedar abajo un 0 a la cuarta. A raíz cuarta de 24. Si ponemos raíz cuarta de 24, cuando resolvamos la raíz me va a quedar 24 sobre 24. Eso me da 1. Y si pongo 0, me queda dividiendo por 0. Y dijimos que hace un rato que no se puede dividir por 0. Entonces, bien, es como dice azul. No tiene punto de inflexión. No hay ningún valor de x que yo pueda asignar para que esta función se me haga 0. Eso significa que la función no tiene punto de inflexión. ¿Qué significa que una función no tenga punto de inflexión? Bueno, puede significar dos cosas. Primero, que la función no tenga concavidad. ¿Y qué gráfica les parece que no tiene concavidad? Algo que no sea ni cóncavo hacia arriba ni cóncavo hacia abajo. No, cuando es continua no necesariamente. Una función puede ser continua y tener varios puntos de inflexión. Digamos, que sea continua lo único que implica es que en ningún punto se corta la curva. X al cubo. X al cubo sí tiene punto de inflexión. Digamos, sí cambia su concavidad. Una curva gráfica que conocen que no tiene concavidad es una recta. Nunca es cóncava hacia arriba ni hacia abajo. Siempre es una recta. Eso sería un caso. Y otro significado a que no haya puntos de inflexión es que la curva siempre tenga la misma concavidad. Es decir, si una función no tiene puntos de inflexión, significa dos cosas. O que no tiene concavidad, o que la concavidad siempre es la misma. En este caso, x sobre x más 4 sobre x cuadrado, nos damos cuenta que no es una recta. Entonces lo que pasa es que
nunca cambia su concavidad, siempre es la misma. Bien. Otro de los puntos que hay que analizar es el comportamiento asintótico de la función. ¿Qué significa un comportamiento asintótico? Pueden prender los micrófonos si quieren. Yo los apagué para que no haya ruido de fondo, pero vayan prendiendo, apagando si quieren y vamos viendo. Puede ser horizontal o vertical. Bien. Podemos tener asíntotas verticales u horizontales. Como de la función no sabemos nada y la queremos analizar a fondo, vamos a tener que analizar los dos casos. ¿Qué sería, digamos, que una función presente una asíntota vertical? Que la recta, bueno, que la fórmula se aproxima, pero no llega a ser como 1 sobre x que tiene una, bueno, tiene un comportamiento asintótico en 0x. ¿No? Bien. Sí, una asíntota sería una recta en tal valor, digamos, y claro, y que la función nunca llega a tomar ese valor. Sino que se aproxima, pero nunca lo toca, nunca llega. Que sea una asíntota vertical significa que eso pasa en el eje Y. Es decir, que la función se va mucho para arriba, mucho para abajo, pero nunca llega a tomar un valor, sino que crece o decrece infinitamente. Yo vengo en un punto, porque como dice el compañero, en 1 sobre x, cuando me acerco al 0, la función se dispara por un lado para arriba y por otro lado para abajo. Y nunca para, digamos, siempre crece o decrece infinitamente. Entonces son límites que se van al infinito, decimos. Y una asíntota horizontal es lo que pasa en una función cuando me voy al más infinito en x o al menos infinito en x. Y cuando hago eso veo que la función tiende a un valor concreto. Tiende a 2, por ejemplo, o a 3. Digamos que cuando yo me voy mucho hacia el infinito, la función parece que tiende a ir a un valor igual a 2, a un valor igual a 3, al que sea, un valor constante, dependiendo de la función, tendrá su comportamiento asintótico y su valor al cual tiende. No todas las funciones tienen comportamiento asintótico vertical, no todas las funciones tienen asíntotas horizontales, algunas tienen una y no la otra, algunas tienen las dos, algunas no tienen ninguna, y eso es lo que vamos a ver. Bien, en este caso entonces tenemos que buscar asíntotas verticales y horizontales, analizando los límites de la función. Asíntotas verticales. Primero vamos a buscar las verticales y como vimos el dominio de la función, hay una restricción en x igual a 0. La función no puede tomar el x igual a 0 porque me voy hacia porque no puedo dividir por 0. Entonces voy a ver, ya que no puede tomar ese valor, voy a tomar el límite de ese valor. Me voy a acercar tanto como quiera, pero nunca voy a llegar al 0 y vamos a ver qué pasa. Entonces tengo el límite de x tendiendo a 0 para x más 4 sobre x cuadrado. Primero voy a ir por derecha. Voy a tomar el límite de x tendiendo a 0 por derecha de mi función que es x más 4 sobre x cuadrado. Voy a anotar ahora. Voy a anotar para que se entienda mejor por ahí. Pero bueno. ¿Qué pasa con x? Rojo. ¿Qué pasa con x cuando justamente x tiende a 0? ¿A qué tiende x? Digamos, si tomo el límite de x tendiendo a 0 y tengo x como variable, ¿a cuánto va a tender x? A 0. Bien. X tiende a 0. Si tengo x al cuadrado con x tendiendo a 0, ¿a cuánto va a tender?
a 0 también. Vamos a decir a 0 por derecha porque va a ser un valor positivo. Cuando yo pongo por derecha o por izquierda, significa que estoy yendo un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. En el caso del 0, ir un poco más a la derecha es ir a lo positivo, y un poco más a la izquierda es ir a lo negativo. Cuando yo tomo un límite con x tendiendo a 2, por ejemplo, vaya por izquierda o por derecha, son números positivos, pero en el 0 estoy justo donde paso de negativo a positivo, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Entonces, si x tiende a 0, y eso está sumando, me va a aportar 0. Lo que me queda ver es el otro término. Dijimos que x al cuadrado tiende a 0. Positivo, 0 por derecha, como le quieran decir, a un valor positivo muy chico. ¿Qué pasa entonces si tengo ahora un valor constante que es 4 sobre otro valor muy chico que tiende a 0? ¿Qué pasa si tengo un número constante sobre un número muy chiquito? ¿A cuánto tiende toda esa división? Bien, como dice Azul, se hace cada vez más grande, tiende a infinito. En este El caso, cambio, ¿cómo? perdón, no, que el cambio es instantáneo en X, a eso se refiere, creo. Yo lo pienso así. Claro, o sea, ¿en qué sentido instantáneo? Tenés, tenés cambio en Y, cualquier número, y cambio en X, que no cambia. Uno en X no cambia, 2 en X cambia un número infinito de veces, o sea que cambia, o sea, si dibujáramos la pendiente sería una línea horizontal, digo vertical, no la mía. Bien, si buscamos la derivada en este punto va a ser súper vertical porque está teniendo infinito. Pero eso lo sacamos con el límite. Por eso, como decía Azul, cuando yo tengo 4 sobre un número que se hace infinitamente chiquito, el resultado de esa división va a tender hacia el infinito. Es como si yo tuviera 100 millones sobre 1. Va a dar 100 millones, es un número enorme. Ahora, ¿qué pasa si en vez de 100 millones tengo miles de miles de miles, un número infinitamente grande, sobre 1? O al revés, si tengo un número chiquito, pero sobre un número que es millones de veces más chiquito. Bueno, toda esa división va a tender a infinito. Como decía Azul, esto tiende a más infinito. ¿Por qué? Porque arriba tengo un número positivo, que es 4, y abajo tengo otro número positivo, que no sé cuánto es, pero sé que es positivo, porque es un número que eleva al cuadrado, así que es joya. Bien, ¿se entiende entonces por qué este límite va al más infinito? A saber que acá estamos implícitamente usando propiedades, ¿no?, de los límites. Por ejemplo, que el límite de una suma son la suma de los límites, entonces por eso podemos decir que x tiende a 0 más algo que tiende a infinito. Y esa es otra propiedad, ¿no? Algo que tiende a infinito más algo que tiende a una constante, que en este caso es 0, tiende a infinito. Lo que yo no entendí es por qué en este caso le pones el límite de la función cuando x tiende a 0 positivo y no a 0 directamente. Bien, porque cuando yo veo asíntotas verticales, digamos, para saber si existe el límite de una función con un cierto, digamos, con x teniendo un cierto valor, tengo que analizar los límites laterales, por izquierda y por derecha, y ver si coinciden. Para buscar asíntotas verticales, digamos, yo tengo una discontinuidad en ese punto donde tengo la asíntota, porque la función se va al infinito, nunca corta ese punto, nunca lo toma, entonces tengo como una recta que me corta la función en dos. Entonces veo lo que pasa a ambos lados de esa asíntota, digamos. Veo lo que pasa por la derecha de la función y por la izquierda de la función. Yo sé que nunca se van a llegar a tocar porque hay una asíntota, entonces tengo que ver qué pasa a cada lado.
no puedo tomar el 0 así como así, porque el 0 nunca lo toma. Nunca lo llega Claro, a tomar. yo pensaba que cuando vos analizabas para asíntota vertical, lo hacías directamente con el número y después cuando era para las horizontales, ahí sí estudiabas por izquierda y por derecha el límite. No. Cuando haces verticales tenés que ir por los dos, porque, por ejemplo, viste que hay casos que la función se va sobre los dos lados al infinito, o sobre los dos Claro, lados al menos infinito, y hay algunas que van para el más infinito y del otro lado al menos infinito, o al revés. sí, sí, ahí sí. Entonces tengo que ver, bueno, los dos lados. En este caso vamos a ver que van a coincidir, pero en otros no. En otros, por ahí por izquierda me voy al más infinito y por derecha al menos infinito. Lo que es seguro es que en ese punto tengo una asíntota. Pero bueno, si yo quisiera ver para qué lado, digamos, de la asíntota arranca esa función, tengo que analizar por los dos lados. Cuando hago los horizontales, no hago por izquierda y por derecha, porque no puedo tomar el infinito por izquierda y el infinito por derecha. Hago al infinito positivo y al infinito negativo. Sí, Es sí, me como, quise referir a eso. está bien, está bien. Bien, entonces en cuando tomo el límite de x tendiendo a 0 por derecha de mi función, tiende al más infinito. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando voy a 0 por izquierda. Bien, cuando voy a 0 por izquierda, ahora tengo un número muy chiquito, pero es negativo, porque estoy a la izquierda del 0 y estar a la izquierda del 0 es estar en los negativos. Entonces, este x, ¿a cuánto va a tender? Tiendo a 0. Ahí Azul dijo a menos infinito. ¿Por qué a menos infinito? Ahí está. Está bien, tiende a 0. Porque es x. Como vengo a 0 como vengo con el 0 por izquierda, vengo de los negativos, bueno, voy a decir que tiende a 0 por izquierda, a un número negativo, muy chiquito. ¿Y qué pasa ahora entonces con el x cuadrado? X está tendiendo a 0 por izquierda, por un número negativo, pero yo lo elevo al cuadrado. Entonces, ¿todo a cuánto tiende? Estamos... No, me están queriendo decir el resultado digamos, de todo el término, y digamos, en ese apuro hay algo que no estamos viendo bien. Por eso quiero ir como de a poquito. Ah, decís que el x al cuadrado va a 0 por izquierda. Claro, x al cuadrado. ¿A cuánto tiende si yo vengo digamos, tendiendo x a 0 por izquierda? Solo el x cuadrado, ¿a cuánto va? Claro, va a tender a 0, pero también por izquierda porque venís por izquierda. Va a tender a 0, pero... Uy, ¿qué hice? ¿Se puede como bajar un poquito la filmina, Enzo? Creo que no. Porque me quedó abajo. Bueno, no importa. Yo tengo x al cuadrado y x está tendiendo a 0 por izquierda. El resultado de x al cuadrado con 0 tendiendo por izquierda, ¿cuánto da? Bien. Se va a positivo, dice Blas, porque menos por menos es más. Yo vengo por izquierda, vengo por un número negativo, sí, pero lo estoy elevando al cuadrado. Cualquier número elevado al cuadrado me da positivo. Entonces, el x al cuadrado, con x tendiendo a 0 por izquierda, se va a 0 por derecha. Se va a un número positivo, muy chiquito, pero positivo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si tengo 4 sobre un número muy chiquito y positivo? Lo mismo que en el caso anterior. Otra vez me voy al más infinito.
Porque el denominador otra vez es muy chiquito, tendiendo a 0 y positivo. Pero ¿qué pasa cuando uno tiende a menos y otro tiende a más? Y es una suma. Cuando, por ejemplo, yo tengo una suma y tengo que un... Ahí en el caso que estás explicando, la x primera tiende a 0 para los negativos. Y la Sí. segunda x tiende para los positivos. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Solamente tiende para más infinito? En este caso de acá, Sí, claro, sí, porque, o sea, estoy sumando 0 por izquierda, que es un número súper chiquito, y le estoy sumando infinito. O sea, ese 0 no me va a cambiar nada. ah, Digamos, no me va a contrarrestar todo lo positivo del otro, porque es un número muy chiquito contra un número extremadamente grande. Es como si tuvieras -1 más 10, va a seguir siendo positivo, porque el más 10 sí, pesa mucho más. El problema viene cuando yo, por ejemplo, tengo algo que tiende a menos infinito y le sumo algo que tiende al más infinito. Ahí no sé qué pesa más. No sé si pesa más mi menos infinito o el más infinito. A simple vista no lo voy a poder resolver. Lo que voy a tener que hacer en ese caso es reescribir la ecuación, la función de alguna manera que me permita verlo desde otro lado. Y ahí es cuando sacamos factores comunes, cancelamos algún término. Creo que en la clase pasada hicimos alguno así. Después te lo paso si querés. Digamos, se saca factor común, se cancela algo y listo, queda. ¿Los videos que ya hicieron están subidos a YouTube? Hay algunos que aún no se subieron. Después chequeo bien y te aviso. Dale. Bien. Bueno, pasemos más en eso. Jesús, vení a cerrarme la ventana, por favor. ¿Pasó? Sí. Ahora voy a borrar los dibujos. Bien. Entonces vemos que f de x presenta una asíntota vertical en x igual a 0. Y a ambos lados la función crece hacia el infinito positivo. Acá los límites laterales coincidieron. El límite igual no existe, porque me voy al más infinito, no hay un valor concreto, fijo, constante al cual tiendo. Pero sí vemos que sobre los dos lados tiende a lo mismo. Uy, nos quedó ese mal. Bueno. Comportamiento asintótico. Ahora analizamos el comportamiento de la función hacia el... Ahí pregunta Zoe gráficamente cómo quedaría. Si quieren, cuando terminamos de hacer todo el análisis, la graficamos en GeoGebra y la vemos. Pero si, digamos, si la función tiende al infinito, significa que de repente vemos como que se va. Casi como una recta vertical, diríamos. Claro, en principio, con esto sabemos nada más que crece. Cuando se va acercando a 0, crece. Nada más que eso. Crece indefinidamente, ¿no? Hasta infinito. Bien. Ahora para buscar las asíntotas horizontales... Uy. Bueno. Ah, ¿qué hice ahí? Bueno. Ahora analizamos el comportamiento de la función hacia el infinito, porque queremos ver el comportamiento asintótico horizontal. ¿Qué pasa entonces ahora si yo tengo esta función, pero ahora, en vez de tender a 0, mis x tienden a infinito? Si x tiende a infinito positivo, ¿a cuánto tiende x? Bueno, a más infinito, ¿no? ¿Qué pasa con x al cuadrado cuando x tiende a infinito? ¿A cuánto tiende? Digamos, bien, a más infinito, dice Joaco, excelente. Entonces, el denominador tiende al infinito
y el numerador es un número fijo, constante. ¿A cuánto va a tender entonces toda mi fracción? Tengo 4 sobre infinito. A cero otra vez, estás dividiendo un número por un número infinitamente más grande. Así que va a dar un aproximado a 0. Bien, Muy bien. va a 0. Entonces, uy, dibujé mal. Tengo un término que es el x que tiende al infinito y otro término que tiende a 0, y los estoy sumando. Infinito más 0 va a dar simplemente infinito. Una pregunta. Sí, ¿No tiene asíntotas horizontales porque porque el resultado es infinito? claro, O sea, para que fuera resultado una asíntota horizontal tendría que ser un número fijo. exacto. O sea, por ejemplo, no sé, 3 o X y ya está. Sí, es eso, digamos, cuando la función presenta una asíntota horizontal significa que se plancha o se acerca o el límite, hablando técnicamente, tiende a un valor fijo. Si el límite va a infinito, digamos, si el límite con x tendiendo a infinito de la función también va a infinito, significa que tanto como crezca x, va a crecer la función. O al revés, tanto como crezca x va a decrecer, no importa, digamos. Vaya más o menos infinito, lo que me dice es que yo sigo aumentando x, me sigo corriendo a la derecha o a la izquierda, depende para qué lado del límite venga, y la función sigue creciendo o sigue decreciendo. Nunca para. En este caso vemos que, como el límite es tendiendo a más infinito, me estoy yendo a la derecha. Y como el valor, digamos, de todo límite tiende a más infinito, significa que mientras más a la derecha me voy, más crece la función. Nunca se estanca, nunca para, nunca tiende a un valor fijo. Si x vale 10, la función va a valer 100, por ejemplo. Si x vale 1.000.000, va a valer 100 millones. Nunca se estanca. Siempre crece y crece y crece. Esto cuando me voy al más infinito. Ahora vamos a ver qué pasa cuando me voy al menos infinito. Ahora tengo el límite al menos infinito de x más 4 sobre x al cuadrado. Si x tiende a menos infinito, este término, que es solamente x, también va a tender al menos infinito. Pero otra vez, ¿qué pasa entonces con el x al cuadrado? Si x tiende a menos infinito. ¿A cuánto va a tender? Tiene... Bien, ahí Blas dijo a más infinito. Tengo menos infinito por menos infinito. Menos por menos es más, infinito por infinito es infinito, entonces me tiende a más infinito. Y ahora tengo lo mismo que tenía arriba. Tengo 4 sobre infinito. Todo eso va a tender otra vez a 0, porque tengo un valor constante sobre algo muy grande. Decimos que todo tiende a 0. Estas flechitas que yo estoy haciendo... Uy, parabole. Estas flechitas que yo estoy haciendo es como por lo general se hace en la hoja. Yo no puedo reemplazar la x y ponerle el infinito cuando estoy haciendo el límite. Entonces lo redondean, le hacen unos puntitos, una flecha, lo que sean, lo que les quede más cómodo, y le hacen una flechita como que tiende. Bien, vamos de vuelta. ¿Por qué tiende a 0? Porque estoy dividiendo dos números. Mi numerador es un número fijo, un número constante, 4 en este caso. Podría ser 3, podría ser 10, podría ser 100, el que se les ocurra. Y abajo tengo algo que está tendiendo al infinito. O sea, se está haciendo enorme.
Si tengo un número constante sobre un número que se está haciendo enorme, la división me va a dar 0. Es como si tuviera 1 sobre 10.000 millones. Se va a pegar a 0. ¿Se entiende ahí? ¿Por ahí mejor? Claro, podés probar con algunos valores en la calcu y va saliendo. Pero Claro, o sea, cada vez que yo divido un número por un número positivo, lo voy haciendo cada vez más chico. Entonces, si cada vez lo divido por un número cada vez más grande, se va haciendo cada vez más chico. Por los dos números son positivos, tiende a 0. bien. Bueno, entonces en este caso tengo un término que tiende a menos infinito y estoy sumando un término que tiende a 0. ¿A cuánto va a tender el límite? Si tengo menos infinito más 0. A menos infinito. Bien. Entonces, vemos que la función no presenta asíntotas horizontales. ¿Por qué? Porque los dos límites tienden al infinito. Nunca para de crecer y nunca para de decrecer. Mientras más yo me mueva, más se mueve la función. Nunca se estanca, nunca se para, nunca parece que va a tomar un valor. Sigue y sigue. Entonces, ahora, otras cosas que teníamos que ver son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué es esto? Bueno, las partes donde la función crece y las partes donde la función decrece, los intervalos. No se tienen que Perdón, confundir. te interrumpo un segundo. Sí, sí. Em, o sea, en la primera ya cuando hicimos el límite que tendía, bueno, que x tiende a más infinito, Sí. ahí te da más infinito, entonces, o sea, necesariamente tenés que hacer el otro, o sea, en menos infinito. No sé si necesariamente, es como lo más. O sea, si uno te va al infinito, el otro también te va a ir. Solo que por ahí se ponen de Claro, acuerdo pero, los signos. o sea, te das cuenta ya que no tiene asíntota horizontal, no tenés que hacer el otro, ¿o sí? Sí, ya te das cuenta. Hacer el otro no va a depender de qué te pida el punto, digamos, el ejercicio. Nosotros lo hicimos para prestar atención a esto de los signos, digamos. Porque Ah, está bien. por ahí te piden hacerlo al más infinito, o por ahí en otro ejercicio te piden hacerlo al menos infinito. Por eso es como importante tener las dos cosas más o menos eh, practicadas, por si te piden uno o el otro. Bueno, gracias. De nada. De todas formas, depende de la función, ¿eh? Está bueno hacerlo para los dos lados. Por ejemplo, si es una función a trozos, ni hablar. O hay algunos polinomios que también pueden cambiar. Claro, o sea, ustedes ahora porque, perdón, eso, ustedes ahora porque están viendo polinomios. Los polinomios podríamos asegurar con total seguridad que si para un lado te va al infinito, para el otro casi que también. Pero no sé si ya empezaron algunos con funciones exponenciales, y las exponenciales, por ahí para un lado tiene asíntota y para el otro no. Entonces ahí hay que tener más cuidado. Por eso siempre es mejor hacer los dos, porque hay Tengo funciones. una pregunta. En cuanto a la asíntota vertical, ¿qué pasa si el dominio es continuo? Si es, digamos, si vos ves que la función tiene dominio todos los reales y no hay ningún problema, ya te das cuenta que no va a tener asíntota vertical. Claro, y si te piden analizarla, ¿no podés? ¿O cómo sé? Y Porque sí, en este caso lo hicimos a cero porque el dominio era en cero, pero claro. Y si el dominio son todos los reales, decís que como el dominio es todos los reales, la función no va a presentar asíntotas verticales. genial. Gracias. De nada. Lo mismo si, por ejemplo, tengo una función que el dominio es todos los reales, menos el 0 y tampoco el 2 y tampoco el 3. Bueno, ahí voy a tener que analizar los tres casos. Claro, o sea, Gracias. por ejemplo, si en esta función que no estaba definido el cero, nosotros definimos un valor en cero, el dominio de la función a trozos, digamos, son todos los reales. ¿Se entiende? Pero sigo teniendo comportamientos sintácticos. No sé, ¿se entendió?
O sea, lo que dice Enzo es que si yo la defino a trozos, puedo definir que la función vale 4 en x igual a 0. La estoy definiendo a trozos, o sea, estoy definiendo dos formas para una misma función. Tendría esta función que está escrita acá para menos infinito a 0 y de 0 a más infinito, pero sin tomar el 0, porque no está definida en 0. Pero ahora yo digo, bueno, la voy a definir en 0 y en 0 vale 4, como una función a trozos. Bien, la función está definida en 0, pero si quiero saber el comportamiento asintótico lo voy a tener que volver a hacer, porque en una de las partes, o sea, una de las dos funciones no está definida en 0. No puede tomar el valor 0. Entonces me está diciendo que ahí hay un cierto problema. Bueno, analizo y voy a ver que tiene comportamiento asintótico en 0, por más que en 0 esté definida. Pero eso se da en funciones a trozos. Digamos, cuando yo tengo una función a trozos, en todos los puntos donde cambia de forma mi función, por ejemplo, si tengo una función que está definida en dos trozos, de menos infinito a 3 y de 3 a más infinito, bueno, voy a tener que analizar qué pasa en 3. En x igual a 3. En x igual a 3. Porque ahí puede ser varias cosas. O que sea continua, o que haya un salto, o que haya una asíntota vertical. Porque alguna de las dos funciones, o las dos, no pueden tomar el valor x igual a 3. Entonces, para funciones que están definidas como una única expresión, voy a buscar asíntotas verticales donde no está, digamos, en los valores que no están incluidos en el dominio. En este caso, 0. Para funciones a trozos, voy a buscar las asíntotas verticales en todos los cambios de forma de función, en todos esos trocitos. Cuando yo paso de una función a otra, en una función a trozos, ahí voy a buscar asíntotas verticales. Y también, si es que hay puntos, digamos, si hay valores que no están incluidos en el dominio de esa función a trozos, también los voy a buscar. Si quieren, para una próxima clase podemos ver una función a trozos y hacer este mismo análisis para que quede más claro, porque ahora está como medio en el aire. Pero va más o menos por ahí. Para no marearlos más. ¿De casualidad mencionaste una función con discontinuidad evitable recién? Porque no entendí si no. Sí, una discontinuidad evitable sería un punto que puedo definir, y si lo defino, la función a ambos lados, digamos, tiende a ese valor y lo va a pasar. Es como decir, los límites existen, los límites laterales existen, son iguales. Por ejemplo, el límite por izquierda va a valer 2 y el límite por derecha va a valer 2. Pero mi función no está definida en 2, entonces ahí tengo una discontinuidad. Porque por más que los límites tiendan, la función no está definida. ¿Cómo puedo salvar esa continuidad? Y bueno, definiendo la función en ese punto. Defino la función en ese punto y le asigno el valor de 2. Entonces ahora tengo la función definida en ese valor y los límites tienden a ese valor. Ya es continua. Eso sería una discontinuidad salvable. En este caso no es salvable porque tenemos un comportamiento asintótico, ¿no? Siempre que tengas un comportamiento asintótico, no es una continuidad evitable. Digamos, no puedes arreglar la función para que sea continua, definiéndole algún valor. Claro. No puedo decir, por ejemplo, que en 0 la función vale infinito, porque no es un valor concreto. Por más que los límites tiendan los dos a infinito, no puedo decir eso para salvarla. Que un límite tienda a infinito significa que ese límite no existe. Sí, lo tengo que ver con un ejemplo más que nada porque estoy muy perdido, pero gracias. Claro, es como, con un ejemplo sería, por ejemplo, tengo esto, acá tengo un punto vacío, y sigue así. En este punto vacío yo tengo una discontinuidad, porque mi función no está definida, o sea, de repente tengo que como saltar ese puntito. ¿Cómo puedo salvar esta discontinuidad? Bueno, lo escribo como un punto lleno. Son dos ejes. Defino ahora la función en ese punto. Si está definida, puede tomar ese valor. Si puede tomar ese valor, ya no tengo que saltar, ya no hay discontinuidad.
Ah, ok. Sí, lo leí, gracias. Bien, entonces ahora intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué son los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Es cuando mi función crece y cuando decrece. No es lo mismo que intervalos de positividad y negatividad, que también les pide a veces. Los intervalos de positividad y negatividad es cuando una función es positiva y cuando es negativa. No nos dice nada de cómo crece, solamente nos dice qué valores de y está tomando, si positivos o negativos. Si yo quiero ver crecimiento de una función, estoy hablando de la derivada, de la primera derivada. La primera derivada nos da una idea del comportamiento de la función en cuanto a su crecimiento y decrecimiento. ¿Por qué me da esa idea? Porque si volvemos a los módulos, al módulo de derivadas, me dice que el valor de la derivada es la pendiente de la recta tangente a un punto de la función. Si la recta tangente, la derivada, es positiva, por ejemplo, significa que la pendiente es positiva, la función está creciendo, porque es positiva. Si la pendiente es negativa, es decir, que mi derivada está siendo negativa en ese punto, significa que la función decrece. Son como conceptos que dicen lo mismo, pero hay que como atar. Derivada nos da una idea de la razón de cambio, de cómo evoluciona la función. Bueno, el valor de la derivada me dice el valor de la pendiente de esa recta que está pasando por ese punto, esa recta tangente. El valor de la derivada, la pendiente, me dice si la función crece o decrece. Sería como, llevado a algo físico, la primera derivada, por ejemplo, tengo la posición de un objeto. La primera derivada de la posición sería la velocidad. El objeto podría ir para adelante o ir para atrás. Podría crecer, por así decirlo, o decrecer. Cuánto crece o cuánto decrece me lo va a dar el valor, digamos, no es lo mismo. Por ejemplo, si mi primera derivada me da 2 en un punto y en otro punto me da 10, ¿qué significa? Que en los dos puntos está creciendo. Pero en un punto crece a un ritmo de 2 y en otro punto crece al ritmo de 10. En un punto crece más y en otro menos. No importa, en ambos crece. Bien, la primera derivada la habíamos encontrado hoy, era 1 menos 8 sobre x al cubo. El dominio es otra vez, coincide con el dominio de la función. No quiere decir nada, simplemente coincide. Puede tomar todos los valores que quiera de los reales, menos el 0. ¿Por qué el 0 no? Porque tengo 8 sobre 0, no puedo dividir por 0, entonces no lo va a tomar. Entonces, ¿se acuerdan cómo, bien eso, cómo busco los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Para saber cuándo una función pasa de crecer a decrecer, puedo ver más fácil cuándo se anula, digamos, cuándo se hace 0. Que crezca la derivada, que decrezca mi función significa que la derivada es positiva. Que decrezca mi función significa que la derivada es negativa. Entonces yo tengo que buscar esos lugares donde la derivada pasa de positiva a negativa, o de negativa a positiva. Si está pasando de positiva a negativa o al revés, significa que en algún momento pasó por 0. Entonces voy a buscar cuando mi función derivada se anula, o sea que es igual a 0, y despejando ese valor de x voy a encontrar los valores de donde está definido el intervalo. Bien. Ahí como... Para volver para atrás, así no spoileamos. Si igualamos todo esto a 0, tengo 1 menos 8 sobre x al cubo igual a 0. Despejando, voy a encontrar que la derivada se anula cuando x vale 2. Fíjense, cuando x vale 2 tengo 8 sobre 2 al cubo. 2 al cubo es 8. 8 sobre 8 es igual a 1. Tengo 1 menos 1. Se anula. Eso despejando lo pueden hacer si quieren.
lo pueden probar y va a salir fácil. Elegimos una función fácil para que lo puedan ir chequeando también. Entonces encontramos que en x igual a 2, mi función derivada se anula. En ningún otro valor. En menos 2, el x al cubo da menos 8, me queda menos 8, digamos, me queda 8 sobre menos 8, que es menos 1, y tengo un menos adelante, entonces se suman, se hace la derivada igual a 2. El único punto de esta derivada donde se anula es en x igual a 2. Hay funciones que se anulan en un montón de puntos, en 5, 6, 10, los que quieran. En este caso solo se anula en x igual a 2. Entonces puedo identificar un par de intervalos. Digamos, hasta el 2 voy a tener un intervalo. Pero mi función tenía una particularidad que era que en el 0 tengo una asíntota. Entonces el 0 no lo puedo tomar, no puedo ir de menos infinito a 2, porque por el 0 no puedo pasar. El 0 me corta, me traba. Entonces voy a tener un intervalo que sea de menos infinito a 0. En 0 mi función es discontinua, tiene una asíntota. Después voy a tener de 0 a 2. ¿Por qué hasta 2? Porque es el valor que yo vi donde se anula la derivada. Y después el próximo es de 2 a más infinito. ¿Por qué hasta más infinito? Porque no hay otro valor donde se anule. El único valor de corte es el x igual a 2, según la derivada. Pero mi función tiene otro valor que es el 0 porque es discontinua. Entonces voy a tener tres intervalos. De menos infinito a 0, donde está la asíntota. De 0 a 2 y de 2 a más infinito. Y lo mismo que con todos los intervalos. Cuando yo tengo un intervalo y quiero saber cómo es la función dentro de ese intervalo, puedo tomar cualquier punto que esté en ese intervalo. Es decir, de menos infinito a 0 tengo un intervalo. No sé si de crecimiento o decrecimiento porque eso lo tengo que evaluar. Lo que sí sé es que puedo tomar cualquier punto que se me ocurra de ese intervalo para evaluarlo. Del menos infinito al 0 puedo agarrar el punto que se me ocurra. Lo meto en la función derivada. La función derivada me va a dar un valor. ¿Qué me dice ese valor? El numérico nada. O sea, sí, me dice cuánto es que crece o decrece. Me dice qué tan rápido, con qué magnitud, digamos. Pero lo que a mí me interesa es saber si crece o decrece. No si crece mucho o poco, o si decrece mucho y poco. Entonces lo que tengo que mirar es el signo de la derivada cuando le asigno un valor. Lo mismo con el intervalo de 0 a 2, y lo mismo con el intervalo de 2 a infinito. Entonces, acá probamos la función derivada en x igual a menos 1. X igual a menos 1 pertenece al primer intervalo, al que va de menos infinito a 0. Cuando evalúo la derivada en menos 1, me da 9. Es 1 menos 8 sobre menos 1 al cubo. Pueden hacer la cuenta en la cálculo rápido. Corroboren, les va a dar 9. Entonces, es positivo. ¿Qué quiere decir entonces que la derivada sea positiva? Que la función Que crece. crece. Bien, que la función crece. Entonces, sé que en todo el intervalo de menos infinito a 0, mi función crece. En algunos puntos crecerá más, en otros menos, no importa, crece. Ahora tengo el otro intervalo, que es de 0 a 2. Ahí probamos x igual a 1. Si ponen x igual a 1 en la función derivada, da menos 7. ¿Qué significa entonces, en este caso, que sea negativa la derivada? Que va a decrecer. Bien, entonces, del 0 al 2, mi función decrece. Y por último nos queda el intervalo que va de 2 a infinito. Ahí elegimos 3 y nos da 0,70. Otra vez es positiva, entonces otra vez crece. Entonces, como ya analizamos los tres intervalos, ahora podemos decir que presenta dos intervalos de crecimiento que van del menos infinito al 0 y del 2 al más infinito, y un solo intervalo de crecimiento que va del 0 al 2. Y ahí estaría.
En este caso era la suerte, o que bueno, había un solo punto de donde la derivada se anula y tenemos pocos intervalos. Si la derivada se anula en muchos puntos, van a tener muchos intervalos. Bien, intervalos de concavidad. Ahora lo que queremos ver es dónde la función es cóncava, dónde es convexa, dónde, digamos, es cóncava hacia arriba, como si fuera así, dónde es cóncava hacia abajo, como si fuera así. Y para eso vamos a usar la segunda derivada, esta vez. La segunda derivada era esta. Para evaluar los intervalos de concavidad tenemos que utilizar f segunda. Bien. Es 24 sobre x a la cuarta. El dominio, otra vez, no tiene al 0, porque no puedo dividir por 0. Y observamos que la función no presenta puntos de inflexión, ya que f segunda nunca se hace 0. Lo mismo que con la derivada. Para ver los puntos, digamos, un punto crítico, yo lo busco igualando la primera derivada a 0. Un punto de inflexión yo lo busco igualando la segunda derivada a 0. Como dijimos hoy, esta función no puede, digamos, nunca se hace 0 porque no hay ningún valor de x que me haga que la función se haga 0. Cualquier valor que yo le dé, mi función va a tomar un valor distinto de 0. Entonces no tengo puntos de inflexión. ¿Qué significa que no tenga puntos de inflexión? Dos cosas. O que tengo una recta, o que tengo una función que siempre tiene la misma concavidad. Por lo que vimos hasta ahora, ¿esta función les parece que puede ser una recta? No. No, ¿Por qué no? Está bien, pero ¿por qué no? porque tiene un x a la cuarta. No es una función continua. Bueno, pero esta es la segunda derivada. Mi función no tiene un x a la cuarta. Ahí Joaco puso porque no es continua. Yo podría tener una recta que no esté definida en un punto y listo, ya no sería continua, pero seguiría siendo una recta. En este caso igual eso no pasa porque vemos que el problema es otro. Pero otra cosa que yo podría usar para decir que esto no es una recta, El dominio, tiene- ¿no? el dominio podría ser 1, tal vez. Pero algo por ahí más evidente es que vimos que tiene intervalos de crecimiento y de decrecimiento. O sea, en algunos lados crece y en otros decrece. Y las rectas no son así. La recta o siempre crece, o siempre decrece, o es horizontal y nunca crece, decrece. Pero nunca pasa por crecer a decrecer y así. Si fuera una función definida a trozos, donde tengo 3 rectas distintas, y sí puede ser. Pero en este caso no, tengo una sola función que tiene un comportamiento a veces que crece, a veces que decrece y así. Las rectas no hacen eso. Entonces, ya puedo asegurar que no es una recta, entonces la otra opción que me queda es que la función tenga siempre la misma concavidad. Tiene intervalos de crecimiento, de decrecimiento, lo que quieran, pero la concavidad va a ser siempre la misma. Entonces, para sacar los intervalos de concavidad, lo mismo, tenemos que evaluar f segunda a ambos lados donde no está definida. Luego observamos que f segunda es siempre positiva. ¿Por qué? Porque la variable x que tengo en el denominador es siempre par. Cualquier número a la cuarta va a dar algo positivo. Y como el numerador es positivo, voy a dividir siempre un número positivo por otro positivo. Eso me va a dar siempre positivo. Por lo tanto, podemos concluir que f de x, o sea, mi función, es convexa en todo su dominio. Cuando la segunda derivada es positiva, la función es convexa. Cuando la segunda derivada es negativa, la función es cóncava. Y cuando la segunda derivada es igual a 0, significa que tengo un punto de inflexión. En este caso siempre va a ser positiva, entonces siempre va a ser convexa. Convexa sería así. Vemos como una parábola con las ramas para arriba.
Para acordarse como más general, la segunda derivada la tienen que evaluar en los intervalos de la primera derivada, digamos. En cada intervalo de crecimiento o decrecimiento pueden evaluar la segunda derivada. Y ahí ver cada intervalo qué concavidad tiene. Bien. Y ahora máximos y mínimos relativos y absolutos. ¿Cómo busco un máximo o un mínimo? Digamos, ¿cómo aprendieron o cómo se acuerdan que se hace? Cuando la primera derivada da 0. Bien. Cuando la primera derivada es 0, es que tengo un punto crítico. Dijimos hoy que un punto crítico puede ser un máximo o un mínimo. Entonces, o un punto de inflexión. Pero, ¿cómo sé, digamos, cuando la derivada se hace 0, cómo sé si estoy hablando de un máximo, un mínimo o un punto de inflexión? Digamos, vimos que esta función, la primera derivada se anula en x igual a 2, ¿no? En x igual a 2 tengo un punto crítico. Mi derivada se hace 0. ¿Cómo me aseguro que ese punto crítico sea un máximo, o un mínimo, o un punto de inflexión? Según lo que tengo entendido yo, es como si la primera derivada es 0, significa de que el cambio instantáneo, sí, la derivada instantánea. La pendiente tangente es 0, o sea, no cambia, en ese momento no tiende ni a subir ni a bajar, está en un lugar, así que debe ser un mínimo o máximo absoluto. Bien, en ese lugar no va ni subir ni a bajar, es como dice el Joaquín. Tengo una recta horizontal, tengo una recta tangente horizontal. Bárbaro. Pero ¿cómo sé si, digamos, en ese punto donde tengo la recta tangente horizontal, cómo sé si es un máximo o un mínimo? Está claro, digamos, con la primera derivada da 0, sabemos que es una recta tangente paralela al eje X, está así, pero ¿cómo sé si tengo un máximo o si tengo un mínimo en la función? Calculado de los dos lados, o sea, desde la izquierda y desde la derecha. Bien, un caso, una forma de hacerlo sería lo que dice Joaquín. Si yo tengo este punto y quiero saber si es un máximo o un mínimo, me voy a fijar qué pasa a la izquierda o a la derecha de ese punto. Si es un máximo, significa que el valor que toma es máximo, es más grande que los que están cerca. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar, a ver. Si yo tengo esto, los puntos celestes, digamos, son los puntos que yo quiero ver. No se dibujaron, o sí. Lo que dice Joaquín es que puedo mirar a ambos lados de la función. Si yo, por ejemplo, en este punto celeste, evalúo la función, porque los máximos y mínimos son de la función, no de la derivada. Yo los busco con la derivada. Veo cuando la primera derivada se hace 0. Pero esos máximos o mínimos corresponden a la función. Entonces yo me fijo a la izquierda y a la derecha de ese punto de la función, cómo es, qué valores toma la función, y me fijo, si son más bajos que el del punto crítico, van a ser, el punto crítico entonces es un máximo, porque los valores a sus costados son menores. Ahora, si yo me fijo el punto crítico y los valores de los costados son más grandes, significa que tenía un mínimo. Para hacer esto tengo que evaluar la función en el punto crítico, evaluar la función a la izquierda, evaluar a la función a la derecha. Son muchos cálculos. Una forma más fácil por ahí o distinta, por ahí para otros es más difícil, es ver qué pasa con la segunda derivada. La segunda derivada también me da información sobre los puntos críticos. Y ahí vamos a ver cómo. Entonces lo que decíamos,
Para encontrar máximos y mínimos debemos, en primera instancia, buscar los valores de x donde la primera derivada se anula. Es decir, buscamos los puntos críticos. Pero con la primera derivada yo solo encuentro puntos críticos. No me dice nada más, no me dice si son máximos, si son mínimos, si son punto de inflexión, no me dice nada. Solamente me dice que la derivada se anula. Entonces, en segunda instancia, vamos a determinar si esos valores corresponden a un máximo o mínimo, según el signo de la segunda derivada. Es decir, ahora, el signo de la segunda derivada me va a decir si tengo un máximo o un mínimo. Como ya calculamos antes, la primera derivada se anula en x igual a 2. Entonces yo sé que en x igual a 2 tengo un punto crítico. ¿Cómo voy a saber qué es? Si es máximo o mínimo. Bueno, vamos a evaluar la segunda derivada en ese mismo punto, en x igual a 2. Entonces hago f segunda de 2, que era 24 sobre x a la cuarta, ahora en vez de x pongo un 2. 24 sobre 2 a la cuarta es 24 sobre 16 y es 3 medios. Es positivo. Bien. ¿Qué pasa cuando la segunda derivada es positiva? Estoy hablando de mínimos. Cuando la segunda derivada es positiva, tengo un mínimo. Cuando la segunda derivada es negativa, tengo un máximo. Cuando la segunda derivada es 0, tengo un punto de inflexión. Entonces, para buscar máximos y mínimos, voy a buscar dónde se anula la primera derivada y el signo de la segunda derivada. Porque el signo de la segunda derivada es lo que me va a decir, lo que me va a diferenciar mínimos de máximos y de punto de inflexión. Entonces, con la primera derivada, busco cuáles son los puntos críticos. Con la segunda derivada digo, ¿qué es ese punto crítico? Entonces así, si yo ya tengo las derivadas, simplemente meto el valor a la calculadora y listo. No tengo que ir a la función, no tengo que ver izquierda y derecha, simplemente mando a las derivadas y ya está. ¿Se entendió esto? ¿Y cómo te das cuenta si es relativo o absoluto? Bien, ahí vamos a eso, pero quiero ver si entendieron la de la segunda derivada, porque si no, tipo, lo volvemos a ver. Bueno, se ve que entendieron. ¿Cómo me doy cuenta si es un relativo o un máximo, digamos, si es un máximo relativo o un máximo absoluto? Bueno, acá coincidimos que es un mínimo. Es un mínimo y vale 3 medios. Para saber si es relativo o absoluto, tengo que revisar toda la función. Porque mi función va del menos infinito al más infinito en x. Para saber si es relativo o absoluto, tengo que comparar valores de y. Esto vale 3 medios, vale 3 medios la segunda derivada. Tengo que ver cuánto vale mi función en x igual a 2. ¿Cuál es el valor que toma f de x cuando x es 2? Mi función era x más 4 sobre x cuadrado. ¿Qué pasa si en eso yo reemplazo x por 2? Tengo, lo voy a escribir. X es 2. Y le voy a sumar 4 sobre 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 4 sobre 4, 1. 2 más 1, 3. Es decir, que el valor de la función en ese mínimo es 3. Mi mínimo lo tengo en y igual a 3. Para saber si es absoluto, tengo que asegurarme que la función no toma ningún punto más abajo de 3. O sea que, para que sea absoluto, es que 3 tiene que ser el valor más bajo que tiene que tomar la función. Si hay un valor más bajo que 3, este mínimo va a ser relativo. Es un mínimo en ese entorno, no de toda la función. Bien, ¿se les ocurre que esta función toma un valor más bajo que 3? Digamos, ¿cómo podrían chequear eso? ¿Cómo se les ocurre?
Primero, voy a tener otro mínimo. Así Cuando sacamos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, un valor daba -7. Bien. Pero ese valor de -7 era de la derivada, no de la función. Ah, Yo acá tengo que ver la función. Bueno, vamos como a explicarlo, a ver. Si yo tengo muchos mínimos en una función, primero voy a buscar el mínimo más mínimo de todos, el que esté más bajo. Después, o sea, yo sé que no tengo, en esta función sé que no tengo otro mínimo, así como este como tal, no voy a tener otra parte de la función, a ver si lo puedo escribir, que tenga como una curva así, y siga para donde quieran. Digamos, ¿no? Este sería el mínimo. Ese puntito. Pero ¿qué pasa? Yo analicé esta función hacia el más infinito y hacia el menos infinito. O sea, analicé qué pasaba cuando yo me iba muy a la derecha o muy a la izquierda. Y una de las cosas que encontré es que cuando me voy mucho a la izquierda, mi función se va al menos infinito. O sea que mientras más a la izquierda voy, más negativo tomo los valores de x, más chicos y más negativos se hacen los valores de y. Y yo acá encontré que uno de los mínimos es 3, vale 3. Pero si mi función estoy diciendo que cuando me voy al menos infinito se hace extremadamente negativa en y, estoy diciendo que en realidad mi función está decreciendo infinitamente. Entonces está tomando valores más chicos que 3, porque me estoy yendo al menos infinito en y. ¿Se entiende eso? ¿Lo podés explicar otra vez? Sí. A ver, yo acá encontré que uno de los mínimos, no sé si relativo o absoluto, vale 3. O sea, uno de los valores más bajos que toma la función es 3. No, más bajo no. Uno de los puntos de la función, uno de los puntos críticos de la función corresponde a un mínimo. Y es 3. Tener un mínimo lo único que me dice es que en un cierto entorno, por ejemplo yo tengo esto, bla, en un cierto entorno mi derivada se hizo 0 y eso corresponde a un mínimo. Acá la tangente es 0. Es horizontal. Acá, por ejemplo, se ve que también. Acá, bueno, acá no. Pero... Ahora, tengo, por ejemplo, estos dos valores donde tengo puntos críticos y ambos corresponden a un mínimo. Si mi función fuera solamente esto, es decir, acá no sigue y acá tampoco sigue, voy a distinguir dos mínimos. Pero, ¿cuál es el absoluto y cuál es el relativo? En este caso. Supongamos que la función es solamente ese pedazo, no sigue más. El primer mínimo, este, ¿es absoluto o relativo? relativo. Bien, es relativo porque la función toma valores más chicos que ese valor. Acá, por ejemplo, ya tomó un valor más chico. No puede ser un mínimo absoluto. Porque la función está tomando valores más bajos que este. Ahora, ¿qué pasa con este? Con el segundo mínimo. Es absoluto porque ya no, la función no toma más mínimos. Bien, es absoluto porque la función más abajo de eso, que eso no va a ir. Todo, digamos, todo el resto de la función está por encima. Bueno. Entonces, para asegurarme entonces que tengo un mínimo absoluto, tengo que saber fehacientemente que la función nunca va a ir por debajo de ese punto, siempre va a ir para arriba. Eso pasa en funciones que tienen ciertas restricciones, que llega un momento que no pasa más en X o no pasa más en Y. Yo esta función la analicé cuando vi su comportamiento asintótico y dije que el límite cuando X va a más infinito, la función también se va al más infinito. Y el límite cuando X se va al menos infinito, mi función se va al menos infinito.
Es decir, que mi función está creciendo y decreciendo sin límites. Una función que decrece y decrece sin límites no tiene mínimos o máximos absolutos. Digamos, la utilidad de ver el comportamiento asintótico horizontal no es solamente ver si tiene una asíntota, es ver si la función en algún momento tiene un valor máximo o un valor mínimo. En este caso yo me fijé que no tengo ni valores máximos ni mínimos absolutos, porque tanto como yo me haya a la derecha, tanto va a crecer la función. Y tanto como yo me haya a la izquierda, tanto va a decrecer la función. Nunca para. O sea que si yo tuviera, por ejemplo, una asíntota horizontal en un I, con el I1, ese Sí. sería un valor máximo o mínimo. Sí. Ok. No, perdón. No necesariamente. Claro, no. Yo puedo tener, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de una función. Yo podría tener esta función, que es una que van a ver más adelante, y se ve que tiene una asíntota, ¿no? Horizontal, digamos, acá para la derecha, hagan de cuenta que es recto, llega un momento que se plancha. Ahora, si se fijan, esto está entre medio del punto más alto y el punto más bajo. No es ni un mínimo ni un máximo porque hay puntos más altos y puntos más bajos. Entonces no puedo decir que si tiene asíntota va a tener, eso va a ser un máximo o un mínimo. De eso no estoy seguro. Lo que sí estoy seguro es que si la función no tiene ninguna asíntota horizontal, es decir, que crece y decrece infinitamente, no va a tener mínimos absolutos y relativos. Porque nunca para de crecer y nunca para de decrecer. Eso sí lo puedo asegurar. ¿Se entiende eso entonces? O sea, yo un mínimo lo encontré. Bien. Lo tiene, estoy seguro porque hice las cuentas bien y vi que tiene un mínimo. Ahora, si va a ser absoluto o relativo, va a depender del comportamiento de toda la función. Y cuando yo analicé la función al infinito y al menos infinito, vi que la función nunca para. Siempre crece o decrece. No tiene límites hacia los infinitos. No, no tiende a ningún valor, no nada. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, cuando yo me voy al más infinito, la función se clava en 5, y cuando voy al menos infinito, la función también se clava en 5? Ahí sí tendría un mínimo absoluto, que es el 3, en 3, porque es el valor más bajo que toma. Si yo me voy al infinito, va a 5, y si me voy al menos infinito, va a 5 también. Nunca pasó por debajo del 3, entonces ahí sí digo que es absoluto. En ese caso, es un caso particular que pongo de ejemplo, hipotético. Pero si yo sé que cuando me voy a los infinitos, tanto para los dos lados, mi función crece y crece, o decrece y decrece, sé que no tiene mínimos absolutos. Porque para que tenga un mínimo absoluto, tengo que saber que la función en ningún momento va a pasar por debajo o por arriba de ese punto. En este caso, mi función va a tomar el valor que se le cante, tanto por izquierda y por derecha. Porque cuando hago el límite para infinito, se va a infinito. Cuando digo el límite a menos infinito, también se va a menos infinito. Puedo ponerle cualquier valor y la función va a devolverme otro valor. Cada vez que le doy un valor más grande, mi función me va a devolver un valor aún más grande. Nunca tiene un máximo, nunca tiene un mínimo, no tiene tope. Eso es lo que puedo asegurar con las asíntotas horizontales. Cuando yo busque asíntotas horizontales y vea que los límites van al infinito, ya voy a asegurar que no tiene máximos o mínimos absolutos. Puede tener, sí, relativos, como podría no tenerlos tampoco. Eran verticales, ¿eh? Las asíntotas. Eso. Banque un cachito. Si querés pasar lo otro, Enzo, mientras. Vale. Después igual vemos la gráfica de la función esta y
Volvemos a los ejemplos. Ah, sí. Bueno, ¿querés explicar esto mientras grafico la función? Dale, creo que igual la tengo graficada. Ah, bueno, si la tenés, ponela. De una. Estamos. Tenés que dejar de compartir o volver a compartir. Sí, sí. Bien, la función es esta. Fíjense, no la muevas que voy a anotar. Fíjense en x igual a 2, como vimos hoy, tiene un mínimo. Es ese. Acá se ve mucho más fácil que es relativo porque si ven un poquito más para la izquierda, la función ya toma valores más bajos. ¿Ven la asíntota horizontal en 0, por ejemplo? La asíntota en 0 y que por ambos lados, como habíamos sacado los límites, se va a más infinito. Viendo la gráfica, por ejemplo, ya vemos que hay cosas que hicimos bien. La asíntota está en 0, como decía Enzo, las dos veces se van más infinito. Hay un mínimo relativo en x igual a 2, que toma el valor de y igual a 3. Y si no se ve ningún otro valor de mínimo o máximo relativo, no hay otro punto crítico. No hay puntos de inflexión. Si se fijan bien, a ambos lados, esta función tiene como, está como así, ¿no? Y esta está como así. Con mucho cariño vemos que tiene la misma concavidad. Si la vemos en líneas generales son como dos parábolas para arriba. Distorsionadas, deformes, como sea, pero tienen las dos esa forma. Ninguna tiene la pinta de estar así. Entonces se ve que tampoco tiene cambio de concavidad. Es siempre la misma concavidad. Y si hacemos zoom para atrás, van a ver que también, para el infinito y para el más infinito, la función sigue creciendo y sigue decreciendo, nunca para. De hecho, cuando se va muy al infinito, o muy al menos infinito, parece una recta la función. ¿Alguien se da cuenta por qué cuando me voy muy al infinito o muy al menos infinito parece una recta la función? Yo tengo esto. X más 4 sobre x al cuadrado. ¿Qué pasa con el segundo término cuando x tiende a infinito? Con todo esto. Tiende a 0. Tiende a 0. El otro valor no, entonces es como que se anula. Si tiende a 0, se anula. Lo que me queda, no que me queda realmente, sino que tiende mi función a quedar solo x. Si el segundo término se anula, lo único que sobrevive es el primer término. X, si grafican X van a ver que es una recta. Dependiente 1, de ordenada de origen 0. ¿Ves? Si grafican X, cuando me voy muy al infinito y muy al menos infinito, se pega mi gráfica. Se pega la función. Esto es un caso de esta función particular. No todas las funciones cuando tienen al infinito se parecen rectas. Muy pocas. En este caso se da.
Lo que podemos ver acá también son los intervalos de crecimiento y de crecimiento. Sí, también se ven. Hacele más zoom igual, porque si no. Bueno, ahí se ve que del menos infinito hasta el 0 la función siempre crece. Y del 0 hasta el 2 la función está como decreciendo. Y nuevamente del 2 al más infinito vuelve a crecer. Coincide con los intervalos que nosotros habíamos sacado. ¿Y qué más nos queda ver? Creo que nada más, ¿no? Estaba todo. ¿Cómo se relaciona con las derivadas? ¿Se puede ver si no jode? Sí, o sea, la segunda derivada me dice la concavidad. Entonces, habíamos calculado que la función tenía siempre la misma concavidad, nunca tenía un punto de inflexión, entonces siempre iba a ser o cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Vemos que en la función eso se ve. Digamos, las dos partes parecen una parábola hacia arriba, recontra deforme como quieran, pero es una parábola hacia arriba. Y la primera derivada lo que me dice es cuánto cambia la función en cierto punto. Voy a intentar trazar una. Por ejemplo, la del punto crítico, están dos. A ver si puedo. Estaría como ahí. Bueno, supone que es horizontal y supone que solo toca el 2. Es muy difícil hacerlo a mano, pero esta sería la derivada en el punto crítico. Otra derivada en otro punto sería, por ejemplo, esta. Está creciendo. Esta que crece aún más. Y cada vez que subo, se hace más, hasta que en un punto parece que se hace vertical. Porque está teniendo al infinito. Ya está, ya entendí. Más o menos, lo estoy graficando en el celular, a ver. Ahora sí. Sí, ayuda, digamos, tener el GeoGebra e ir graficando les ayuda un montón. Sobre todo para corroborar. Si lo hacen antes de hacer las cosas, es como que van a saber el resultado y si no les sale se van a trabar y se van a ofuscar. Siempre intenten hacerlo y después grafiquen y chusmen todo lo que quieran. Miren, pueden graficar también, sí, pueden graficar la derivada, que es esta azul. Y acá vemos que la derivada viene de menos infinito y se va, o sea, hasta 0 y es positiva. Esto nos dice que la función original, de menos infinito hasta 0, es creciente, porque la derivada es positiva. Acá vemos que desde 0 hasta 2 está abajo de 0 en el eje Y, entonces es negativa, por eso acá decrece hasta 2. Y a partir de 2 vuelve a hacerse positiva y hasta infinito sigue siendo positiva, entonces desde 2 a infinito, que se va a la gráfica de la función original, es creciente. Y otra cosa que pueden ver cuando grafican la derivada es que cuando te vas al más infinito o al menos infinito se plancha. Tiene una asíntota horizontal. La derivada sí la tiene, la función no. La derivada sí. Y esta asíntota horizontal está en 1. Entonces, cuando me voy muy al infinito, negativo o positivo, la derivada tiende a 1. Es decir, que la pendiente, el crecimiento de la función, cuando me voy a infinito, tiende a 1.
como si fuera una recta de pendiente 1. Por eso es que vemos, si Digamos, alejamos la ahí- gráfica, que se aproxima muchísimo a la función x. En el más infinito y el menos infinito, si yo te grafico esta función y te grafico x, no te vas a dar cuenta cuál es cuál. Veo la diferencia solamente en esta partecita. Claro, entonces, en esta... Ay, justo Blas me preguntó, pero por privado. Esta función solo tiene asíntota horizontal. Sí, no sé por qué lo pregunté por privado, lo quería preguntar en chat normal. Está bien. Sí, solo tiene asíntota vertical y en x igual a 0. Para asíntota vertical no tiene, porque cuando me vaya al infinito sigue creciendo. Ahora, si graficamos la función f', vemos que sí tiene asíntota horizontal. Se ve claramente. ¿Ves? Ahí se ve que cuando me vaya al infinito se plancha, queda recontra horizontal. La derivada tiene asíntota vertical y horizontal, se ve. Y fíjate, graficar la segunda derivada, Enzo. Era 24 sobre x a la cuarta. ¿Ven? La segunda derivada siempre positiva. También se ve que tiene asíntotas. Una asíntota vertical, digo en 0. Cuando me voy al infinito, se hace 0 prácticamente. ¿Qué pasa cuando la segunda derivada es 0? ¿Qué dijimos hoy? O que no tiene concavidad, o que, o que digamos, la concavidad cambia. Si yo tomo el límite al infinito de esta derivada segunda, se va a 0. Y si dijimos la función mía la miro muy al infinito, parece una recta. ¿Qué pasa con las rectas? No tienen concavidad. Entonces, cuando me voy al infinito, veo que mi función parece una recta, que la derivada de mi función se plancha a un cierto valor que es igual a 1, que me habla del comportamiento de una recta, y que la segunda derivada se tiende a 0, como que no tiene concavidad mi función. Eso en los infinitos, pero no importa. Es una particularidad que tiene esta función. El análisis de la función ya está hecho, es el que hicimos, que después les pasamos el power, así lo pueden ver, y lo tienen como guía si les sirve. Y bueno, particularmente esta función tiene esa casualidad de que a los infinitos parece una recta. Bueno, eso, digamos, cuando analizás una función, pones en juego todo lo que supuestamente les dieron hasta ahora con los módulos, con los seminarios y así. Cuando terminen de ver todo eso y estén más o menos avanzados, pueden agarrar cualquier función que vean en el módulo e intentar analizarla, y ahí van a ver cómo están con derivadas, cómo están con los límites, o sea, hacen un repaso como de todo. Por ahí no entran tan específico en propiedades y otras cosas, pero sí ven como de forma práctica un montón de cosas. No sé bien de qué vamos a hacer la próxima clase, después, según cómo vengan porque vi que ya le subieron otro módulo de funciones exponenciales, pero por ahí si quieren, antes de pasar a eso, de empezar a ver exponenciales, que ya es como otro mundo, nos pueden dejar alguna función polinómica para analizar y en una siguiente clase la hacemos, o si no llegamos a dar una clase, les hacemos un power y se los pasamos para que vean, para que tengan de guía. Cualquier otra función polinómica que quieran ver de análisis, la vemos. También no les damos esto porque es un capricho, o sea, uno de los puntos posiblemente del parcial sea hacer el análisis de una función. Ahí lo vemos hoy. Si querés, vemos lo de recta, tangente y secante, que también nos habían pedido, y vemos de derivación. Bien.
una recta secante a una curva es una recta que corta la curva en 2 puntos. Es decir, que la atraviesa, entra a la curva, por así decirlo, y sale. Acá en el gráfico se ve que pasa por un punto, sale por el otro. Digamos, es una recta que atraviesa 2 puntos de una curva y ya no mucho más. Tiene pendiente porque es una recta, obviamente. En análisis no es tan importante, lo que nos enfocamos en análisis son con las rectas tangentes, que ahí vamos a ver. Y una recta tangente a una curva es la recta que coincide con la curva en un solo punto. Es decir, pasa por un solo punto. Y el valor de su pendiente coincide con el valor de la derivada en ese punto. Primero, gráficamente, coincide, lo toca, solo ese punto. No atraviesa la gráfica y no toca otro punto de la gráfica. Toca a la gráfica, a la curva o a lo que sea en un solo punto y nada más. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que el valor de la pendiente de esa recta tangente coincide con el valor de la derivada en ese punto. Es decir, la derivada de la función en x igual a a es igual a la pendiente de esa recta tangente que pasa por ese punto. De la recta tangente. Lo importante, digamos, que tiene esto es que, por así decirlo, digamos, podríamos no sé en quién es EP. Lo que podríamos pensar es que a una función yo la podría aproximar como una recta, no como una sola, sino como muchas, como una en cada punto, digamos. Si yo tengo una recta tangente en el punto 2, tengo una recta tangente en el punto que le sigue a 2, y después tengo una recta tangente en el punto que sigue, y así yo voy como construyendo la curva con muchas rectas tangentes. Esto podría ser. Aquí viene esto que, bueno, que la recta tangente es una aproximación de la función. La derivada me dice cómo cambia esa función. Y el valor de la derivada, numérico que tome, va a ser la pendiente de la recta tangente a ese punto. Eso nos da un montón de importancia en el análisis gráfico de una función. O sea, cuando la derivada es 0, la pendiente de la recta tangente es 0, o sea, tengo una recta horizontal, y el que la función se haga 0 significa que tiene un mínimo o un máximo o un punto de inflexión. Tengo un punto donde la derivada se anuló, donde la pendiente de la recta tangente es 0, y donde mi función presenta un punto crítico. Visto así, o sea, ¿qué me importa a mí un punto crítico? O sea, ¿para qué mierda quiero saber dónde están los puntos críticos? Bueno, depende el fenómeno natural que estén analizando, los puntos críticos son muy importantes. Saber, por ejemplo, cuál es el máximo de contagios que puede haber es importantísimo. Entonces, saber dónde está ese punto, por ejemplo, en esto del coronavirus, ¿no? Bueno, según tal modelo y tales reglas, queremos saber cuál es el máximo de infectados. Bueno, para eso hay que tener una función, hay que saber cuándo presenta el máximo. Cuando presenta el máximo es cuando la derivada se hace 0. Si yo tuviera, por ejemplo, otra cosa a analizar, donde me interesa saber cuál puede ser el valor máximo, cuál puede ser el valor mínimo, también va a ser muy importante. Un punto de inflexión sería un cambio de comportamiento, de que venga algo así y de repente se haga así. Por eso los puntos críticos son importantes y la derivada es importante en el análisis de funciones. Pero entonces, digamos, como la gran diferencia es esa. La recta secante toca a la curva en 2 puntos, cualesquiera. Pueden ser 2 puntos muy cerca o 2 puntos muy lejanos. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo una función y estoy tomando una recta secante entre estos 2 puntos, va a ser una cosa.
Ahora, ¿qué pasa si estos dos puntos yo cada vez los acerco más? Los acerco más y más y más. La recta sigue siendo secante, pero va a llegar un punto que los dos puntos, vale la redundancia, van a coincidir, digamos, esos supuestos dos puntos de la recta secante van a ser el mismo. Cuando esos dos puntos de la recta secante son el mismo, tengo un único punto. Cuando tengo un único punto, tengo una recta tangente. Y esa es y lo importante en análisis es la tangente. La secante ya como que se ve un poco al principio para entender algunas cosas, pero ya después no es relevante. Pero entonces eso, cada vez que me pida la derivada en un punto, o digamos, marcar la derivada, marcar la recta tangente, tienen que tener cuidado de que la toque solo en un punto. Solo la toca, no la atraviesa. La toca y sigue de largo. Ahí quedó más o menos claro, ¿sabes? ¿O se entiende? ¿Zoe está o se fue? A ver. Está. Bueno. Ah, sí. Pero... ¿vos decís ahora hacer la derivada, Zoe? Ah, sí, sí, ahí la hacemos. Digo, pero esto, digamos, de la recta tangente y secante quedó claro. En parte sí, pero es como que ponele, yo hay unos ejercicios que tenía que hacerlo de la recta tangente y hacía como la velocidad promedio y después no sabía cómo hacer eso o graficar lo de la recta tangente. Bueno, la velocidad promedio es la velocidad promedio que hay, digamos, es hacer un promedio entre dos velocidades. Si yo tomo dos velocidades, digamos, en puntos distintos, voy a tener una recta secante. ¿Por qué? Porque estoy hablando de dos puntos distintos. Entonces voy a sacar una velocidad promedio. Ahora, ¿qué pasa? Que es a lo que después apuntaba el módulo. Lo importante no era sacar la velocidad entre dos puntos, era introducir ese concepto para después ir a que la velocidad promedio va a ser más real, más parecida a la verdadera, cuando esos dos puntos estén muy cerca, cuando sean el mismo. Entonces ahí es que vas a tener dos velocidades a una sola, en un mismo punto. Y ahí introduce el concepto de recta tangente, de derivada en un punto. De la velocidad promedio así como tal, no te preocupes mucho porque era como la introducción a empezar a ver derivadas. Una vez que ya viste derivadas es como que eso ya está, ya pasó. Era para poder ver eso, para poder entenderlo. A veces las cosas que explican previamente a entender un concepto terminan variando más. Eso van. Ponele, en un parcial no van a sacar la recta tangente o sí. Sí, les podrían tomar. Pero sacar la recta tangente es eso, es encontrar la derivada. Es una fórmula nada más también. Sí, o sea, una recta tiene, digamos, ¿qué necesitas para definir una recta? Una pendiente y una ordenada al origen. Después depende de X y de Y. ¿Cómo saco la pendiente? Saco la derivada de mi función, evalúo la función en el punto que quiera y tengo la pendiente en ese punto. Entonces ahora tengo, o sea, el punto está definido de antemano, porque si yo quiero saber la recta tangente a la curva, bueno, tengo que saber a qué punto. Porque, por ejemplo, esta curva tiene millones de rectas tangentes. A mí me interesa la de un punto. El punto lo tengo definido, entonces X e Y están definidos. La pendiente la saco con la derivada, o sea, derivo, evalúo la derivada en el punto X que a mí me interesa y me devuelve el valor de la derivada que va a ser la pendiente. Tengo la pendiente y tengo el punto, lo único que me falta ahora es la ordenada del origen. Pero tengo 3 variables de 4, despejo y ya está. O sea, lo complicado
o lo crítico, digamos, en sacar la ecuación de la recta tangente en un punto, es saber que la pendiente va a salir de la derivada de la función. Y es lo primero que tengo que calcular. Una vez que tengo la derivada, puedo sacar la ordenada del origen, la ordenada al origen. Porque el punto está definido de antemano. O sea, con definido te lo van a pedir. Por ejemplo, te piden sacar la recta tangente en x igual 2, ahí ya te definió un punto, porque te definió el x, después calculas el y. ¿Bien? Claro. Vamos a ver. Poné alguna diapositiva en blanco, Enzo. ¿Querés hacer un ejemplo? Zoe quería ver la derivada de hoy. Vamos a hacer eso. ¿Cómo pongo en blanco? Ahí. Ah, no, andalas atrás a la primera, que está la función. Así no la escribo. Bien. Tengo esta función. Es x más 4 sobre x cuadrado. Voy a derivar por regla. No vamos a hacerle el límite porque si ya sabemos derivar por regla y lo que quiero es encontrar la derivada, no tiene sentido hacer el límite. Simplemente derivo por regla. ¿Te acordás cómo se deriva por regla, Zoe? ¿Algo? En realidad no entendí, porque o sea, en la cátedra pusieron videos, pero hay un video que pusieron de derivadas que no tiene sonido, que pusieron cómo lo resolvían y yo no entendí cómo lo resolvían y cómo hacían para derivar. De última, sí, por eso, pero si un video no se entiende, chau, o sea, agarra el módulo y ahí está explicado. O sea, no te quedes con malas impresiones de un video porque te traban y tipo no salís más de ahí. Sí, Si un video igual está también bien. traté de mirar el módulo y No, otras obvio. A cosas, lo que voy traté es de que ayudarme, pero no no, entendí. a lo que voy es que si te pasa así con un video que te traba y no entendés nada, o sea, olvídate, tipo, tratá de ni pensar en el video, porque vas a ir a, no sé, a leer el módulo o a ver otro video y estás pensando en el video anterior y no ayuda nada. Cuando tenés que derivar por regla, profe Alex. Bien, ahí Blaster recomienda un canal de YouTube. O sea, profe Alex, Julio Profe, hay varios que están buenos. Hay muchos, digamos, el que más te guste lo agarras. Ese Si de querés profe derivar, Alex es un curso que tiene creo que 40 videos y yo vi algunos, o sea, miré el módulo y lo que tenía que más o menos saber y o sea, saqué los temas de los videos y está explicado bastante bien. El módulo 5 yo lo entendí por eso, o sea, el módulo 4 lo dejé pasar porque tenía algunas dudas y arranqué con el 5 que son las propiedades de la derivación y lo aprendí al toque. claro. Sí, las reglas son fáciles. Ahí vemos, digamos, las aplicamos para este caso, para poner un ejemplo, y vamos viendo. Cuando voy a derivar una función polinómica, un polinomio, lo que hago es el exponente, por ejemplo, yo tengo x a la n, y lo derivo, lo que hago es bajar el exponente, como que esté multiplicando, entonces multiplico por n, el x queda porque es mi variable, y al exponente que antes tenía le resto 1. Así derivo por regla. Así visto por ahí es medio engorroso o medio raro. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo esto, x, solo x, como tengo acá, ¿cuál es el exponente de x en este caso? Digamos, ¿a qué está elevada esa x? A la 1. Bien. Entonces, cuando la derivo, ¿qué voy a poner adelante de la x? Digamos, bajo el exponente era 1, así que pongo 1. Y ahora lo que me queda hacer es restarle 1 al exponente que tenía. ¿Qué exponente tenía? 1. ¿Cuánto le tengo que restar? 1. Entonces me queda x a la 0. ¿Qué pasa con cualquier número que esté elevado a la 0?
Eso te da 0. No. Cualquier número elevado a la 0 me da 1. Ah, Entonces, x a la 0 me da 1. Lo multiplico por un 1 que ya tenía desde antes y me queda que x' es igual a 1. Entonces, la derivada de x es 1. Y ahora tengo que ver la otra parte. Acá lo separo así porque cuando tengo sumas o restas, la derivada de toda la función es como derivar cada término y dejar la suma. Si tuviera un producto es otra regla. Claro, en este caso es una propiedad de la suma, que la derivada de la suma son la suma de la derivada. Sí. No recuerdo si pasamos el power, pero hicimos un power explicando eso. Ahora me fijo si lo pasamos y si no lo busco y también lo pasamos. Pero bueno, sigamos. Y ahora tengo 4 sobre x al cuadrado. En este caso, x al cuadrado abajo en el denominador se puede escribir como, el 4 lo dejo, x a la menos 2. Digamos, tener x en el denominador es lo mismo que tenerlo en el numerador, pero con el signo cambiado. ¿Se entiende eso? Si yo tengo abajo x a la 3, es como escribirlo arriba, pero con un menos, x a la menos 3. Y acá hago lo mismo que hacía hoy. El 4 lo dejo y multiplico. Bien. ¿Qué pasa cuando derivo x a la menos 2? Voy a bajar el exponente, primero que nada. El exponente es menos 2. Voy a multiplicar por x, pero esta vez ahora el exponente, que era menos 2, le voy a restar 1. ¿Qué me da esto? Me da 4 otra vez por menos 2 por x a la menos 3. Y esto es igual a 4 por menos 2 es menos 8. Y x a la menos 3 es como tenerlo en el denominador al cubo. Entonces, toda la función me da, digamos, toda la función derivada me da menos 1 menos 8 sobre x al cubo. Ahí se entendió un poco más. O sea, no se va a entender del todo porque si... sí, ahí se entendió. Pero bueno, un poco por ahí va a ayudar.